Vamos, ahí está grabando, vamos a dar inicio a la ronda de exposiciones del día de hoy. Parte el equipo de Michelle, Daniela, Michelle Aravena, Daniela Cerda, Michelle Correa, Génesis Ormazábal, Catalina Torrealba. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Michelle. Recuerde que son 10 minutos. Sí, Ya, y yo le voy a avisar cuando lleguen al minuto 9, les voy a decir que les queda un minuto, ya para que vayan cerrando. De todas sí, maneras, 10 minutos, pero puede ser pasado de 10 hasta 11, 12, máximo 12, ¿ya? Pero ya, cuando profe. yo le diga cierre, comienzan a cerrar, ¿sí? Y ustedes se organizan como equipo. Ya, Bueno, profe. ok, Profesor, nosotros somos uno de los grupos que le mandamos un correo porque solamente habemos 2 presentes. ok. Eh, Tampoco estamos tan preparados óptimamente, pero igual yo creo que vamos a presentar ahora. ok, Tenemos el material y todo, pero lo vamos a hacer como salga, porque como le decía, no estábamos preparadas para presentar las 2 solas. ya. Bueno, Ya. mira, hagan lo mejor que puedan. Yo creo que es mejor avanzar que quedarnos ahí eh, esperando. Eh, si han hecho el trabajo, ¿cierto? Yo creo que van a tener las herramientas para presentar y hacer una buena presentación, así que tranquila. Y bueno, vean el resultado y después conversamos y vemos si es que hay que aplicar alguna estrategia, ¿cierto? Para mejorar. Bueno, Ya, profe, muchas gracias. Ahora mi compañera va a proyectar el trabajo. bien. ¿Se escucha o se ve algo? Se escucha bien y está cargando. Ahí está cargado la presentación. Tectónica de placas. Bien. Buenos días compañeros, buenos días profesor. Nosotras somos Michelle Aravena, Génesis Ormazábal y Catalina Torrealba, que por motivos laborales no pueden presentar hoy, y Michelle Correa y Daniela Cerda, que son las que van a exponer el día de hoy sobre tectónica de placas, el desarrollo de una revolución científica. Los objetivos principales de esta presentación son primero conocer el contenido del capítulo, tectónica de placas, el desarrollo de una revolución científica, y además conocer la relación del capítulo con el programa curricular para que así nosotros podamos abordar este contenido en el aula. Las ideas principales que tenemos del capítulo son que primero surge la idea de que la capa externa de la Tierra se mueve y por ello los continentes se pueden mover también de manera gradual en el planeta. Número 2, tenemos que Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental. Harry Hess anuncia la idea de la expansión del fondo oceánico, que lo vamos a ver más adelante detalladamente, y que en 1968 estas dos teorías se fusionan y crean una que es más completa. Aquí podemos ver las fotos de Alfred Wegener con Harry Hess y sus teorías, respectivamente. Ahora vamos a ir de lleno con lo que nos habla el capítulo. Nosotros pusimos este mapa conceptual que es súper largo y extenso porque el capítulo tiene muchas cosas importantes, pero lo vamos a ir desglosando. Partiendo con la teoría de Alfred Wegener, que es la de la deriva continental. Esta teoría nos dice que la Tierra al principio tenía solo un continente que se llamaba Pangea. Y este continente más el movimiento de la Tierra hizo que se separaran con los continentes que podemos ver hoy en día, el África, América y todo eso. Los argumentos que tenía este señor para postular esta teoría son que, primero, que los continentes encajan como piezas de rompecabezas, como lo vimos en la imagen anterior. Además decía que existen evidencias paleontológicas, o sea, restos fósiles y tipos y semejanzas de rocas en diversas partes. Por ejemplo, aquí en la flechita de América, es solo un ejemplo, no es que sea así.
en América puede haber una evidencia paleontológica que sea la misma que encontramos en África. Y la respuesta que él le dio a este hecho es que la Tierra antes era solo un continente gigante que se separó. Y el último argumento que este caballero dejó son las evidencias paleoclimáticas. La paleoclimatología es lo que estudia las características del clima de la Tierra a lo largo de la historia. Esta teoría fue rechazada porque el caballero aquí, el señor Alfred Wegener, nos dice que la Tierra se separó, o sea, este continente se separó por movimiento, pero no explicó cómo surge este movimiento, por lo tanto su teoría quedó totalmente rechazada. Tenemos la teoría de la expansión del fondo oceánico por Harry Hess. Para entender esta teoría hay que saber qué son las dorsales oceánicas, qué es el ascenso convectivo del manto y qué son las fuerzas tensionales. Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas, como se ve ahí en la imagen. El ascenso convectivo del manto es esta corriente que se forma con el manto caliente, que es todo lo que está naranjo, y se va enfriando, se va cambiando de color a lo que se ve de color damasco, es el manto que está frío, y cuando está frío por densidad vuelve a bajar y se calienta y después se enfría y vuelve a subir, y así se va formando esta corriente de convección. Y al formarse esta corriente de convección produce la fuerza tensional. Ahora, si nosotros encontramos un lugar en donde existan estas dorsales oceánicas, el ascenso convectivo del mar más las fuerzas tensionales, surge una fragmentación de la corteza terrestre, como lo vimos en la imagen, que se ve ahí como la corteza terrestre se rompió y surge una infusión magmática, o sea, el magma empieza a diluir todo lo posible de la corteza terrestre y la rompe, la separa, creando nuevos fragmentos de corteza oceánica. Estos nuevos fragmentos, si se juntan con la corriente convectiva del manto, lo que hablamos anteriormente, más fuerza de los nuevos fragmentos, hace que el movimiento de la capa externa de la Tierra surja. O sea, el caballero, el señor Hess, explica cómo es que la Tierra se separa. Ahora, si juntamos la teoría de la deriva continental, que nos dice que los continentes se separan, pero no explica cómo surge el movimiento, y Hess, que nos explica cómo surge el movimiento, estas dos teorías se juntan y hacen la teoría de la tectónica de placas, que explica todo lo que tiene que ver con la separación de los continentes. A continuación vamos a conocer la alfabetización del capítulo, los conceptos más importantes. Primero tenemos la teoría de la deriva continental, que fue propuesta por Alfred Wegener, donde se plantea que todas las masas de la Tierra estaban constituidas por un solo continente, y este continente se iba a llamar Pangea. Esta teoría fue postulada en 1912. Por otro lado, tenemos la definición de Pangea, que como ya dijimos anteriormente, era un gran fragmento de tierra que reunía a todos los continentes que conocemos hoy en día. Siguiente. Teoría de la expansión del fondo oceánico. Esta teoría fue propuesta por Harry Hess, en la que se indica que cuando el suelo oceánico se aleja de la cresta dorsal, este es reemplazado por una nueva corteza, y esta teoría fue propuesta en 1960. La teoría de la tectónica de placas explica cómo se habría conformado la litosfera, postula que la corteza terrestre está compuesta por placas tectónicas y que se mueven paulatinamente. Esta teoría sería la fusión de la teoría de la expansión del fondo marino y la teoría de Alfred Wegener. Por otro lado, tenemos las placas tectónicas, que son fragmentos que componen la placa tectónica, las cuales se mueven por el fluido superior del manto.
tenemos los bordes de placas convergentes, que es cuando los dos extremos de las placas colisionan y chocan. También tenemos los bordes de placas divergentes, que es como el límite donde las placas tectónicas contiguas se separan. Y los bordes de falla transformante, que se refiere al suceso de desplazamiento de placas una contra la otra sin efectos en la litósfera. Ahora, ¿cómo abordar el contenido en el aula? Con respecto a la relación curricular, con el tema del capítulo elegimos el curso de séptimo básico, la unidad 2 y el objetivo de aprendizaje 9, que dice explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de distribución de la actividad geológica, volcanes y sismos, los tipos de interacción entre las placas convergente, divergente y transformante, y su importancia en la teoría de la deriva continental. Elegimos este objetivo de aprendizaje porque estaba más relacionado con el capítulo que nos había tocado. Las relaciones curriculares con el tema del capítulo. Escogimos dos habilidades. Por un lado tenemos observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico usando los sentidos. Y por otro lado, crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples en forma colaborativa para apoyar explicaciones de eventos frecuentes y regulares. Por otro lado, tenemos las actitudes. Elegimos mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su importancia para el desarrollo de la sociedad, y además de mostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al conocimiento científico y reconocer desde siempre los seres humanos han intentado comprender el mundo. Por último, la importancia del capítulo para el aprendizaje de los estudiantes radica en que los contenidos que contempla se basan en enseñanzas técnicas que explican el origen de la distribución de los continentes a través del tiempo. También presenta diversas estructuras que componen nuestro planeta, donde se encuentran las distintas placas tectónicas que son parte de la explicación de cómo se ha ido moviendo la corteza terrestre, y de esta manera se pueden entender la creación de algunos relieves como el caso de las montañas. Aparte que por medio de ellas podemos entender la situación que vive nuestro país, ya que se encuentra en él dos placas muy importantes que serían la placa de Nazca y la placa sudamericana, y por lo tanto podemos explicar por medio de ello el tema de los sismos y algunos otros acontecimientos naturales. Y además porque estos conocimientos son adaptables al currículum nacional mediante los objetivos y habilidades y actitudes antes señaladas. Y por último, porque nos permite comprender los diversos fenómenos que afectan tanto a nuestro planeta como al resto de nuestro país. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. 10 minutos 53. Ahora, si rebobinamos, nos vamos a dar cuenta de que nos decían que no estaban preparadas. Y la verdad es que estuvieron muy bien, muy claro el trabajo, una buena presentación, usaron bien los esquemas que tenían. Bueno, el mapa conceptual está incorporado, ¿cierto? Y finalmente, a través del informe, yo creo que va a ser bien interesante analizar cuáles fueron las conexiones que hicieron. Pero luego en el desarrollo de la presentación hicieron una buena selección de los contenidos que pueden trabajar en enseñanza básica, una buena transposición didáctica, resaltaron los conceptos clave, resaltaron las habilidades y actitudes, y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es relevante que un estudiante de séptimo año básico, tienen 11, 12 años, ¿cierto? Que un estudiante de sexto año básico aprenda, ¿cierto?, sobre cómo se ha ido estructurando el planeta y cómo es la dinámica de nuestro planeta en la actualidad, que comprenda cómo se comporta nuestro planeta y por qué tiene ese comportamiento el planeta en cuanto a su configuración, a su estructura.
¿Por qué sería importante que un estudiante de 12 años aprenda sobre esto? Por mi parte, yo creo que es importante que él lo entienda porque es relevante partiendo que él vive en este planeta, o sea, tiene que conocer hechos históricos de la Tierra o hipótesis que nos dan explicaciones a muchas cosas, no solo a cómo se forma la Tierra, sino, como decía en la presentación, el por qué podemos encontrar restos fósiles en América que son los mismos que están en África. Y así cosas que explica la teoría y que son a un niño de séptimo básico le van a interesar porque son importantes en el ámbito del conocimiento. No sé si mi compañera quiere añadir algo más. Aparte que él puede comprender la evolución que ha tenido el planeta y puede entender, o esto le puede explicar cómo se ha ido estructurando todo lo que hay hoy en día, por qué ha cambiado, por qué se generan ciertos fenómenos. Entonces, eso como que lo atrae más a su realidad y lo ayuda a entender todas estas cosas. Y conociendo él cómo fue la formación de los continentes anteriormente o lo de la placa tectónica, él puede, más adelante, con más conocimiento, puede generar sus propias hipótesis de lo que podría pasar, no sé, en 100 años más o en 1000 años más con el planeta. Igual cuando uno Claro, trabaja con estas cosas motiva el pensamiento crítico de los estudiantes, porque así, como dijo Daniela, uno va creando su propia idea de lo que ha pasado y va formando nuevas ideas también sobre lo que podría venir y bueno, ellos igual como que se motivan a estudiar estos comportamientos que existen en la Tierra. bueno, muy bien. Muy bien. Tuve un pequeño lapsus, no sé si me perdí a lo mejor la parte final de lo que comentaba Michelle. ¿Me están escuchando ahora, cierto? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ya, de repente tengo algunos cortes la señal no estaba muy bien estos días. Miren, yo creo que es muy relevante lo que usted menciona. Por ejemplo, lo que decía Michelle sobre el pensamiento crítico, y lo que decía también Daniela sobre cómo van generando nuevas hipótesis. Yo creo que, claro, los estudiantes, los niños a temprana edad se van dando cuenta que el planeta es dinámico y que tenemos que considerar ciertos contenidos, tenemos que considerar ciertos saberes para tomar decisiones tan básicas como, por ejemplo, eh, cómo construir, cómo habitar, dónde habitar, qué precauciones debo tomar en el lugar donde habito, si conozco cómo se comporta el planeta en esta zona en especial. Entonces, el ser humano muchas veces se salta estos elementos. Algunos se los saltan de manera negligente, conociendo estos datos. ¿Y por qué? Porque venden a personas que no conocen estos datos. Por ejemplo, una constructora que construye sobre un humedal, un relleno, o un relleno. Hay constructoras que rellenan un humedal, ¿cierto? Construyen viviendas y las venden, y después todas las viviendas tienen problemas de filtraciones, tienen problemas de humedad, tienen problemas de pequeños hundimientos de terreno, etcétera. Y finalmente, ¿por qué? Porque abajo hay un humedal dinámico, que lo taparon, pero no lo eliminaron, porque está ahí, es parte del entorno. Y eso pasa con laderas de cerro, pasa con construir sobre la cota 1000, pasa con construir en borde costero, construir en cordillera. Eh, el ser humano es en este momento, desde el punto de vista ecológico, es visto como una especie invasora, ¿sí? Y eso hay que reflexionarlo, considerarlo. Y también dentro del pensamiento crítico también tú puedes ver otros elementos. Por ejemplo,
por ejemplo, algo que no netamente social, observar que las migraciones son normales. ¿Sí? Ustedes decían, tenemos registro fósil, ¿cierto?, de especies que que habitaron esta zona, que en su momento habitaron África, que en su momento habitaron Australia, etcétera, que da cuenta de que somos un planeta dinámico, y también da cuenta de que las migraciones en el planeta han sido siempre normales, son parte de nosotros. Entonces, bueno, este y otro, planificación territorial se llama el primer tema. El segundo tema tiene que ver con las migraciones de seres vivos y entre ellos el ser humano. Hay muchos temas, muchos otros temas que están asociados, eh, eh, o donde este contenido ayuda a tomar decisiones. Así que buen trabajo. Veamos el equipo siguiente, que está conformado por Jocelyn Morales, Paula Palma, Naciari Olmazábal, Verónica Ríos, y el capítulo Rocas Ígneas, y complementado, ¿cierto?, tal vez con lo que son volcanes y otras actividades ígneas. Bueno, el capítulo 4 y el capítulo 5. Ya, profe, ¿de la presentación? Estaba cargando, pero ahora parece que dejaron de compartir, si no me equivoco. Porque estuvo en un espacio donde estaba cargando la presentación y de repente salió. Ahora sí. Ahí Ahora se... Estamos en la presentación y se escucha bien. Ya, profe. Bueno, nuestro grupo, nosotros leímos el capítulo 4 y 5 de... Disculpe. Vaya para allá. No se preocupe. Ya, profe, en ayuda a mi compañera, a nosotras nos tocó leer el capítulo 4 y 5 del libro. No sé si te está escuchando. Sí, estoy escuchando, pero salió, la presentación no está Sí, cargada. no soy Jocelyn, es que yo de salvavidas por la Jocelyn, pues justo estaba con su hijo. Que a nosotros nos tocó leer el capítulo 4 y 5 y ahí ya está la Jocelyn predicando, así que yo puedo empezar ahí. Ya, no sé si me están escuchando ahora. Se escucha bien, Ah, ya, profe, disculpe. Tuve un contratiempo. no se preocupe. Sí, a nosotras nos tocó leer el capítulo 4 y 5, que era de las rocas ígneas y los volcanes y otras actividades ígneas. Trabajo fue arduo, con harto trabajo igual, hicimos lo mejor que pudimos por el tiempo también. Y bueno, dando una introducción cortita, es como de lo que explicaba la roca ígnea en el capítulo 4, de sus denominaciones, como su textura y entre otras. Y en los volcanes también explica más o menos cómo eran los volcanes y cómo se relaciona con estas rocas. Bueno, dando introducción a mi compañera para que empiece con el capítulo 4. Ya, las rocas ígneas. La mayor parte de la corteza terrestre está formada por rocas ígneas y de hecho la parte sólida de nuestro planeta está formada por una enorme roca ígnea que está cubierta por una capa bastante delgada de rocas sedimentadas, que ahí más adelante vamos a ir explicando un poquito de qué trata. Pasa la diapomona. Las rocas ígneas tienen como material principal los magmas, las que se van formando conforme se va enfriando y solidificando una roca que está fundida, es decir, que está en proceso como caliente. Proceso que se llama fusión parcial. Esta fusión parcial ocurre a aproximadamente 250 kilómetros de profundidad y podría superar incluso ese kilometraje.
Las rocas ígneas, como bien está en este cuadrito, se dividen en dos clasificaciones, que son las extrusivas o volcánicas y las intrusivas o plutónicas. En este cuadro comparativo nosotros hacemos referencia a cómo están formadas ambas, y las rocas extrusivas se forman en la superficie terrestre, mientras que las intrusivas se forman en la profundidad. Y algunos ejemplos de rocas extrusivas o volcánicas son la costa occidental, la cordillera Cascade, las llanuras de Columbia, entre otros. Y las intrusivas, como bien decía adelante, se forman en la profundidad, y algunos ejemplos de dónde están localizadas estas son el Monte Washington, Dakota del Sur, California, entre otros. Otra diapo, por favor. Ya. Las rocas ígneas tienen distintas clasificaciones y están clasificadas según algunas como características importantes. Entre ellas son las texturas. La textura afinítica es de grano fino. Los cristales que la constituyen son demasiado pequeños y está constituida por minerales individuales que se van desintegrando a simple vista, es decir, como que se va desgranando esta piedra. Y algunos ejemplos de este tipo de textura de rocas son la diorita, que se encuentran en la tercera región de Chile, por ejemplo, en la precordillera. Otra de las texturas es la fanerítica, que es un grano un poco más grueso que el anterior y que consiste en una masa de cristales que se van como intercreciendo entre unos con otros y son de un tamaño bastante pequeño, pero se encuentran en superficies grandes. Además, pueden identificarse sin ayuda de un microscopio porque, como bien decía, son como formadas por partículas pequeñas, pero a simple vista son de gran tamaño. Y ejemplos de este tipo de textura son los granitos, que se pueden encontrar en las Torres del Paine, por ejemplo. La textura porfírica se dice que es como una roca resultante que tiene grandes cristales. Y estos cristales están incrustados como en la matriz de otros cristales que constituyen esta gran roca. Y tiene una textura un poco como más áspera, por decirlo así. Y un ejemplo de estas son las rocas andesitas que se pueden encontrar en la región de Atacama. La textura vítrea, durante algunas erupciones volcánicas, las rocas que son expulsadas por esta erupción a la atmósfera se van enfriando rápidamente y se van generando este tipo de piedras. Por lo tanto, son piedras que uno habitualmente ve alrededor de volcanes en cualquier parte del mundo, y en Chile, por ejemplo, se pueden también encontrar este tipo de rocas en los litorales, como en La Serena y ese tipo de lugares. Y además también en las bajadas de algunos volcanes como reconocidas, por ejemplo el Villarrica. La textura piroclástica son partículas expulsadas que pueden ser como cenizas muy finitas, y esas son las que crean como grandes bloques que se van juntando y que se van como solidificando y van formando unas nuevas rocas, que son como, por eso es que son de ese como color como anaranjado. Y ejemplos de estas pueden ser las ignimonitas, que se pueden encontrar en la región de Antofagasta. Y por último, la textura pegmatítica, son esas rocas que están compuestas por cristales interconectados y todos mayores, que son bastante grandes, o sea, se pueden ver con mayor facilidad. Y se dice que tiene una textura también un poco más gruesa. Y ejemplos de estas son, por ejemplo, el topacio o la turmalina. También las rocas ígneas se pueden clasificar por su composición, las que se dividen en composiciones basálticas o máficas y las que son silicatos oscuros y las otras que son silicatos claros. Los silicatos oscuros son minerales ricos en hierro y en magnesio, o incluso en ambos, y normalmente están con bajo contenido de sílice. Algunos ejemplos de esos son el olivino, el piroxeno, el antibor, entre otros, y tienen por lo general como color negro o gris. Por lo tanto, los silicatos oscuros son lo contrario y contienen mayores cantidades de potasio, sodio y calcio, y por lo tanto también son un poco más claras, como bien dice su descripción, y por lo general se caracterizan los cuarzos, las moscovitas, que son como la imagen que sale ahí, que incluso son como más tirados para blanco o transparentes. Ya, otro mapa conceptual que nosotros quisimos
poner aquí dentro de nuestra presentación son los tipos de rocas y cómo se van como determinando. Las rocas félsicas, por ejemplo, se dividen en 4 subgrupos, que son la granito, la riolita, la obsidiana y la pumita. La granito es como la más conocida de todas por su belleza natural y se hace más hermosa aún cuando se va puliendo. Y la mayoría de las veces esta se ocupa para hacer tumbas o monumentos. Entonces, dentro de las que se puede destacar como de este tipo de roca son el mármol. La riolita es un equivalente del granito y está elaborada principalmente por silicatos claros. Por eso que tiene la imagen de abajo se ve que es más clarita la roca y puede a veces ser gris o rosa. La obsidiana es una roca vítrea de color oscura que se conforma por la lava que se enfría rápidamente y por lo tanto no tiene muchos minerales en su conformación, pero sí sus colores son mayormente gris oscuro, negro. Y por último la pumita, que es una roca volcánica que tiene textura vítrea, que son las texturas que habíamos explicado anteriormente, y que se forma cuando cantidades altas de gases como que se van juntando, y por eso es que tienen como esta textura como porosa, como que si guardara aire la roca por dentro. Y su masa generalmente es gris. Ya. También en las denominaciones de las rocas ígneas existen las rocas intermedias. Estas se dividen en 2, en la andesita y la diorita. La andesita es una roca de color gris medio, de grano fino y de origen volcánico. Su nombre procede de los Andes de América del Sur, donde numerosos volcanes están formados por este tipo de roca. La diorita es una roca intrusiva de grano grueso que tiene aspecto similar al granito gris. Esta se distingue del granito por la ausencia de cristales de cuarzo visible y porque contiene un porcentaje más elevado de silicatos oscuros. Otra de las rocas ígneas son las rocas máficas o basálticas, que también se dividen en 2, en el basalto y en el gravo. El basalto es una roca volcánica de grano fino y de color verde oscuro a negro, compuesta fundamentalmente por piroxeno y plagioclasa, rica en calcio en cantidades menores de olivino y anfibol. Además, esta roca ígnea más común, por ejemplo, son las capas superiores de la corteza oceánica, son de basalto. El gabbro es equivalente intrusivo al basalto. El gabbro, como el basalto, es de color muy verde, oscuro a negro y está compuesta fundamentalmente de piroxeno y de plagioclasa, rica en calcio. Aunque no es común en la corteza continental, igual constituye un porcentaje significativo de la corteza oceánica. Y la última roca es la piroclásticas. Estas están compuestas por fragmentos expulsados durante una erupción volcánica. Una de las rocas más comunes es la toba, que se compone de diminutos fragmentos del tamaño de cenizas que se centraron después de su caída. También está la roca brecha volcánica, que están compuestas por partículas del tamaño mayor que la ceniza, y la toba soldada es cuando las cenizas permanecieron suficientemente calientes como para fundirse. A diferencia de algunas rocas, como el granito y el basalto, la toba y la brecha volcánica no indican composición mineral. Bueno, acá en este mapa explico un poco de los orígenes de los mapas, la fusión imparcial y formación de los magmas y la generación a partir de la roca sólida. Bueno, según los geólogos, están seguros que la mayor parte de los magmas se generan por la fusión del manto terrestre. También está claro que la tectónica de placas desempeña un papel importante en la generación de la mayor parte del magma. Esta generación de magma a partir de la roca sólida, los geólogos proponen que estas... Ya. Los mapas pueden ocasionarse bajo 3 tipos de estos términos, que es el papel del calor, el papel de la presión y el papel de los volátiles. Bueno, para avanzar un poquito, en la serie de reacción de Woven, demostró cómo se enfría un magma basáltico donde los minerales tienden a cristalizar de una manera sistemática la fusión de sus puntos. Este diagrama
muestra la secuencia en la cual cristalizan los minerales a partir de un magma. Algunas observaciones que hacían los autores sobre este diagrama, donde aquí demuestra que el olivino es el primer mineral que cristaliza a partir de un magma. El enfriamiento adicional genera plagioclasa rica en calcio, así como el piroxeno. El feldespato, el que está abajo, la mica moscovita y el cuarzo, están localizados en la misma región del diagrama. Suelen encontrarse juntos como constituyentes principales de la roca ígnea, ya que los minerales se forman bajo el mismo régimen de las temperaturas generales, donde se encuentran juntos en la roca ígnea. Aparte de este diagrama, identifican dónde están los regímenes de temperatura y las composiciones de la roca. Bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 5, que habla de los volcanes y otra actividad ígnea. Bueno, generalmente se cree que durante una expulsión, básicamente lo único que expulsa es lava, pero no, o magma. Y los materiales que se dan durante una erupción se pueden clasificar según el tipo de magma. Tenemos acá el magma viscoso y el magma fluido. En el magma viscoso, tanto como en el fluido, encontramos coladas de lava y materiales piroclásticos. Las coladas de lava referentes al material viscoso son las coladas cordadas, que son aquellas que forman una especie de túnel donde la superficie se solidifica y el magma situado debajo de ella sigue avanzando. Luego tenemos las coladas del tipo AA, que son aquellas que son más gruesas, frías y tienen como una textura áspera y bordes filosos. Luego tenemos las coladas almohadillas, que estas se presentan tanto en magmas viscosos y en magmas fluidos, pero la diferencia es que estas se dan solamente en suelo suboceánico. Luego en materiales piroclásticos nos encontramos que son los magmas viscosos expulsan gotas de lava a gran altura. En los magmas fluidos, dentro de las coladas de lava encontramos las coladas de bloque, que son aquellas que van como formando, tal como dice el nombre, bloques, uno encima de otro y generan un aspecto desigual. Y las coladas almohadillas, que como lo mencioné anteriormente, se dan en suelo suboceánico y son como trozos de magma que van generando como tipo almohaditas que se ubican una encima de otra. En los materiales piroclásticos tenemos roca pulverizada, lava y fragmentos de vidrio. Tanto el magma viscoso como el magma fluido expulsan gases, y dentro de la composición de los gases se encuentra aproximado que un 70% de estos es vapor de agua, el 15% es dióxido de carbono, un 5% de nitrógeno, un 5% de dióxido de azufre, y es por esto que se considera que los volcanes o la actividad volcánica es una de los contaminantes naturales más grandes. Y finalmente el porcentaje restante en elementos como el cloro, hidrógeno y argón. Naceli, estamos en el tiempo, ya 12 minutos. Yo creo que sería importante pasar a la parte de relación con el currículum para ir cerrando. Ok, profesor. Bueno, yo como por el tiempo ya no alcanzo a explicar la parte que se veía anteriormente, pero para ir cerrando ya, nosotras relacionamos nuestro trabajo con el curso de séptimo básico, especialmente con el objetivo de aprendizaje número 11, el cual dice crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias en función de la temperatura, la presión y la erosión. Ahí se observan las habilidades, las actitudes y los indicadores de logro, caracterizan los tipos de rocas que están en la corteza terrestre, explican la formación y transformación de rocas ígneas.
y para ir cerrando ya, como grupo consideramos que el estudio de las ciencias naturales es fundamental durante los primeros años de formación escolar, ya que permite a los alumnos obtener una visión más clara de diversos fenómenos naturales y sus cualidades. Y de acuerdo con las bases curriculares, el que los alumnos aprendan sobre la materia, sus transformaciones, sobre el sistema solar, los seres vivos, la Tierra, sus componentes y movimientos, es de gran importancia, pues permite, por un lado, desarrollar una visión integral y holística de la naturaleza, y por otro, comprender los constantes procesos de transformaciones del medio natural. Por último, destacar que la enseñanza de las ciencias es compleja en lo general, sobre todo lo que tiene que ver con geología, y que los contenidos que se aborden referente a estas materias siempre deben estar ligados a la vida cotidiana y al entorno para así generar un mejor entendimiento. Bueno, esas son parte de nuestra bibliografía y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien, buen trabajo. Bueno, tal vez mejorar la capacidad de síntesis, pero en general hacen una buena presentación, esquemas muy claros, una forma de comunicación también muy precisa, los esquemas que alcanzaba a explicar muy bien, y la reflexión. Claro, el conocimiento científico tiene que, desde el sistema escolar, dar sentido a nuestras formas de vida, ¿sí? O sea, nosotros debemos considerar desde la escuela básica, debemos considerar que no estamos formando científicos, estamos formando personas, por lo tanto el conocimiento científico debe transformarse en un conocimiento cotidiano, parte de su cultura, parte del conocimiento de su entorno. Naciari está levantando la mano para hacer un comentario. Adelante. Sí, profesor, lo que pasa es que igual a nosotras nos tocaron 2 capítulos y eran como 60 páginas igual, y nosotros sabemos que la presentación era relativamente larga, pero tampoco era como tanto que se podía resumir, porque igual habían cosas muy importantes. Claro, siempre cuesta tomar esas decisiones acerca de qué cortamos, en qué esquema nos centramos. Yo creo que probablemente, claro, se pudo haber tomado decisiones de haber presentado 1 o 2 capítulos, o sea, uno o 2 esquemas por capítulo para focalizar. Pero bueno, son decisiones, así que no se preocupen. El trabajo está bien, han hecho una buena presentación en muy buen nivel, así que tranquilo. Pasemos al equipo siguiente. El equipo siguiente está conformado por Sofía Muñoz, Catalina Alcaíno, Emilio Céspedes y José Morales. El tema es meteorización y suelo, y complementado con rocas sedimentarias, ¿ya? Pueden hacer uso y presentar. Muy bien, cargó la presentación. Veamos el audio, Catalina. Profe, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, José. No sé si Catalina estaba... Yo veo que Catalina está presentando, no sé ¿Profe? si estaba hablando. Se escucha bien. Adelante. Yo no escucho muy bien. Lo que pasa es que por lo menos nosotros, con mi compañero Emilio, estamos en el trabajo, entonces nos tuvimos que apartar un poquito y no sabemos si la recepción de nuestro internet da para que escuchen bien. Por eso le pregunto. Yo estoy escuchando muy bien, José. Perfecto. Bueno, antes de comenzar el trabajo, entonces,
explicarle a usted, profe, y a nuestros compañeros que estamos a un costado de un camino, entonces a lo mejor se va a escuchar un ruido o el paso de algunos automóviles por al lado. Vamos a tratar de hacer la pausa breve, pero para iniciar, ¿ya? Vamos a Bien, comenzar, profesor. muy bien, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, a usted, profesor. Nosotros vamos a hablarle de los capítulos 6 y 7 del libro Ciencias de la Tierra, y los capítulos que nos corresponden es meteorización y las rocas sedimentarias, como las enseñaríamos en educación básica. Para ello, nos hemos enfocado en un mapa conceptual que engloba ambos capítulos. Están todos los conceptos más importantes que vamos a utilizar, y los vamos a hacer de manera tal que vamos a tomar solamente aquellos capítulos que se manejan y se trabajan en la educación básica, específicamente en el curso que más adelante ustedes van a ver que se trabaja específicamente este tipo de material, ¿ya? Lo que ustedes están viendo en pantalla es el mapa conceptual que trabaja ambos capítulos, donde podemos empezar a definir que dentro de la Tierra existen procesos, ya que estamos en un planeta vivo, existen procesos que se proceden tanto al interior como al exterior de la Tierra. Estos procesos se dividen en dos, en los externos y los internos. Dentro de los externos tenemos los procesos gravitacionales, uno de los conceptos específicos que vamos a trabajar, que es la meteorización y la erosión. Y en los procesos internos de la Tierra tenemos la formación de las montañas, la actividad volcánica y lo que se relaciona con las placas tectónicas, que específicamente los van a trabajar otros equipos. Así que nosotros no vamos a abundar tanto en eso, sino que nos vamos a enfocar más en lo que corresponde a nuestros capítulos. Dentro de meteorización tenemos dos grandes sistemas, que son la meteorización mecánica y la meteorización química, que ustedes cuando vamos avanzando en la presentación, mis compañeros van a ir abundando en algunos conceptos, ¿ya? Y también vamos a trabajar lo que es la erosión y lo que son las rocas sedimentarias. Para ello, hemos diseñado este mapa conceptual, y todo el contenido que nosotros les vamos a explicar va a estar relacionado con hechos de la vida cotidiana. Así que a continuación, mi compañera Sofía va a comenzar con lo que es la meteorización mecánica. Ya, tenemos que la meteorización mecánica ocurre cuando fuerzas físicas rompen la roca en trozos pequeños, pero estas no modifican la composición material. Ya, por ejemplo, en la imagen que vamos a ver a continuación, tenemos a la roca dividida en dos. Aquí se ha roto en trozos, pero su modificación no ha cambiado, perdón, su composición material no ha cambiado. Otro ejemplo sería romper un papel en trozos cada vez más chiquititos. Ya, existen 4 procesos que provocan la fragmentación de la roca. Tenemos a la gelifracción, que se da cuando el agua que corre por las grietas de la roca se congela. Y esta se da en mayor medida en los climas húmedos como en los climas montañosos. Aquí en la imagen vemos que el agua se acumula en las rocas y cuando se congela aumenta su volumen y finaliza con las rocas fracturadas. También está la descompresión, que se produce cuando hay una gran reducción de la presión de las masas, que son erosionadas. La expansión térmica se produce por los ciclos diarios de la temperatura, especialmente en los desiertos cálidos, donde las variaciones a veces superan los 30 grados Celsius. Y por último está la actividad biológica, que se produce por la actividad de algunos organismos. Tenemos a las plantas, animales excavadores y por sobre todo la acción del ser humano. La imagen aquí podemos apreciar cómo las raíces del árbol, que a medida que crecen, resquebrajan la roca.
Nuestra compañera Catalina a continuación nos va a explicar lo que es la meteorización química. Sí, tuve un problema con el internet, así que al tiro continúo con la presentación. ¿Me avisan si se ve, por favor? Está cargando. Ahí se ve bien. Ahora se Ya. ve. Ahora pasamos a la meteorización química, la cual aquí se presencian cambios mucho más profundos que en la anterior. Esto quiere decir que son a nivel molecular, ¿ya? En la imagen, por ejemplo, se ve un papel que se está quemando. Esto, cuando ya el fuego consuma completamente el papel, va a dejar de ser un papel y va a pasar a ser cenizas, ¿ya? A eso se refiere. Esta meteorización tiene tres aspectos, o tres tipos, ya que son los que vamos a relacionar con ejemplos más cotidianos para los niños para poder explicárselos de mejor forma. Uno de ellos es la oxidación, cuando el oxígeno se combina con el hierro y se forma el óxido férrico. El óxido férrico es lo que proporciona el color como naranjo en las cosas oxidadas, ¿ya? Como primer ejemplo tenemos, ahí como dice en la imagen, que es la búsqueda de agua para pozos mediante, como que se miran las piedras que están cercanas por oxidación. ¿Ya? Esto quiere decir que la gente que hace los pozos va mirando las rocas que están a su alrededor. Mientras más oxidada esté la roca, mayor cercanía tiene con el agua. ¿Ya? Otro ejemplo es la oxidación de una antena satelital. Bueno, en realidad esto pasa con cualquier objeto que contenga hierro, como le dije anteriormente, y esto se puede ver mayoritariamente en las zonas costeras, ya que el aire marino tiene mucha humedad. Al tener más humedad se presenta más oxígeno y por ende aumenta el óxido férrico, ¿ya? Luego pasamos a la disolución, la cual sucede cuando ciertos minerales se disuelven en el agua, ¿ya? En la imagen que se presenta ahí habla el agua, que sería un solvente, más la sal, que sería un soluto. Esto, si se une, forma el agua salada y sería una solución. Ya es importante recalcar que el soluto tiene que estar completamente disuelto en el solvente para que se pueda hablar de una disolución. Luego tenemos la erosión, la cual es un desgaste y moderación de la corteza terrestre. Esta es causada por 6 tipos. Primero tenemos el viento, que en realidad no es el viento en sí en que erosiona, sino que son las partículas que arrastra el viento. Luego tenemos la lluvia, los procesos fluviales, los marítimos, los glaciares y la acción humana. En la presentación se muestra una fotografía del Parque Nacional Raval Las Siete Tazas, el cual presenta una erosión fluvial. A continuación, nuestro compañero Emilio va a hablarnos de las rocas sedimentarias y sus procesos. Bueno, la palabra sedimentaria, primero que nada, tenemos que ver que hace referencia a un material sólido, el cual es transportado por los agentes meteorizados desde un lugar de origen a otro, depositado a través de algún fluido, ya sea el aire o el agua. Y aquí le podemos decir a los niños algunos ejemplos como sea el lago, los lechos de un río o directamente el mar. Estos se acumulan en pilas que luego se van compactando en grandes cantidades. Ya después vamos a ver lo que significa compactar, ¿ya? Formado lo que denominamos como la roca sedimentaria final. Cabe destacar que hay una gran variedad de estas rocas que son de interés mundial, como por ejemplo el carbón, el hierro, tenemos el aluminio, el manganeso, entre otros. Y otros tantos que también lo utilizan mucho en las construcciones. El petróleo y el gas natural también son asociados a las rocas sedimentarias. Ahora vamos a ver dos términos. Vamos a pedirle a mi compañera que pueda cambiar la diapositiva. Bueno, aquí tenemos dos procesos sedimentarios, que tenemos primero la compactación y la cementación. La compactación es un proceso que se da al interior de las capas terrestres, mediante el cual el espacio que está entre las partículas interiores del material sedimentario se va reduciendo por la pérdida de agua entre ellas,
y se van comprimiendo de tal manera que se forma este bloque de sedimento. Tal y como se muestra en la imagen de la diapositiva, ustedes pueden ver cómo se van compactando las partículas, ¿ya? Esto es mediante, como lo había dicho, la pérdida de agua entre las partículas. Les pido disculpas, es un tractor. Y posteriormente tenemos el término de cementación, el cual es un proceso mediante el cual los sedimentos se convierten en rocas sedimentarias. Ahora, es un cambio diagenético químico que implica la participación de los minerales entre los granos individuales sedimentarios, donde los materiales sementales son transportados en solución de agua que se infiltra en los espacios abiertos entre las partículas. Vale decir, las precipitaciones de cemento caen entre los sedimentos y llenan los espacios vacíos entre las partículas y unen los clastos. ¿Ya? Esto para que lo puedan entender de otra manera. Todos alguna vez hemos visto una construcción y entre medio de los ladrillos, ¿qué es lo que va? Para poder unir, obviamente, el cemento, ¿ya? Y aquí lo que podemos ver en la imagen es eso, tenemos la pérdida de sedimento, ¿ya? Que después viene la pérdida de agua y la cementación. 9 minutos. Catalina, por favor, avanza. Ya, a continuación hablamos de los contenidos asociados al currículum. Nosotros consideramos que este contenido se puede trabajar en sexto básico. Ya en la unidad 1, los seres vivos y el suelo en que habitan. El objetivo de aprendizaje es el 18, explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas. Nos concentramos más que nada en este objetivo, tomando en cuenta que también hay que hacer como un conocimiento previo respecto a la erosión. Entonces ahí podíamos englobar un poco más con los contenidos que le dimos a conocer hoy. Las actitudes y objetivos de aprendizaje transversal claramente también varían dependiendo de la clase, pero nosotros consideramos que era importante demostrar curiosidad e interés por seres vivos, objetos y o eventos que conforman el entorno natural. Y la habilidad también varía dependiendo de la clase, pero nosotros consideramos importante que era comunicar y representar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros. Para finalizar, tenemos que este contenido se hace indispensable, ya que las rocas forman un elemento súper importante en nuestro planeta y en el diario vivir, porque estamos en estrecho contacto con ellas. Por ejemplo, ya sea que los niños vivan en una zona rural, viajen a la playa, hagan excursiones a montañas, a ríos, a cascadas, entre otros. Y por lo mismo que mencionó mi compañera recién, es porque realizamos así nuestra presentación, realizando como más ejemplos cotidianos para los niños, para así aumentar el tema de la experimentación, las excursiones, entre otras cosas. Y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesores. Muy bien, 11 minutos 08. Bueno, un buen trabajo. Interesante la forma como fueron conectando inmediatamente el contenido con el contenido escolar. Y bueno, surge una inquietud respecto a lo que planteaba, si no me equivoco, Sofía, sobre la importancia de que los niños se vayan dando cuenta de estos elementos o de estas características de la naturaleza a través de el contacto directo. ¿Qué valor le otorgan ustedes al trabajo al aire libre? ¿Cómo lo relacionan con esta unidad temática? Bueno, se puede más que nada relacionar con varios aspectos. Por ejemplo, con lo que mencioné al respecto de la oxidación, el tema de los pozos. Demostrarle a los niños el tema de las rocas, que para qué sirve, que estén oxidadas, por ejemplo, en una excursión, demuestra que estén más cerca de agua. El tema de la humedad en el ambiente también es algo importante.
No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Sí, yo agregaría lo que Catalina menciona, de que toda esta forma de que nosotros quisimos incorporar como la relación que pueden hacer los niños con la vida diaria, es acercar la ciencia a ellos de una forma rutinaria. Ver que la ciencia y está ahí al alcance, en cualquier cosa que ellos observen, hay un proceso biológico, hay un proceso químico que a lo mejor ellos no entienden y que podemos hacerlo entender con cosas tan rutinarias como, no sé, ver por qué la antena satelital se oxida. Es una cosa. Por ejemplo, veíamos la foto del radar 7 Taza, donde, claro, los niños ven la imagen de que el agua corre, pero no saben qué proceso hay debajo del agua, y ahí uno puede ver la erosión que provocó la corriente del agua, y cuando se secó esto en el proceso anterior de sequía, pudimos notar eso también. Entonces es más que nada acercar la ciencia a los niños de una forma diferente, de una forma entretenida, de una forma didáctica y de una forma cotidiana. Muy bien. José, aparte del que está cerca del camino, bueno, está con barra, ahí está con los pajaritos le están haciendo barra. ¿Ya? Muy interesante el trabajo. Pasamos al siguiente equipo que está formado por Natalie Aguayo, Alba Antillanca, Nicole Cordero y Paola Gorigoitia. La temática es deformación de la corteza complementada con la temática de terremotos. Hola, profesores. Hola. Al tiro proyecto. No veo quién me está... Nicole. Está cargando la presentación. Ahí la vemos. Y el sonido está bien, así que pueden comenzar. ¿Se escucha, profesor? Habla Natalie. Natalie, sí, está bien el sonido. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo conformado por Alba Antillanca, Nicole Cordero, Paola Gorigoitía, quien participó de igual forma en este trabajo, pero actualmente se encuentra trabajando, y que les habla Natalia Aguayo, expondremos sobre el capítulo 10, Deformación de la corteza. Nuestra presentación se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, una síntesis del capítulo Alfabetización y conceptos claves. En segundo lugar, esquemas y mapas conceptuales sobre la deformación de la corteza. En tercer lugar, el objetivo de aprendizaje, habilidades y actitudes asociadas al contenido. Y por último, reflexiones y la transposición didáctica. Bueno, a modo de introducción, en la presente exposición se darán a conocer, según el libro Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física, capítulo 10, cuáles son las fuerzas que deforman la corteza, así como los términos utilizados por los geólogos estructurales para describirla. De igual modo, se conocerán los métodos utilizados para cartografiar estas deformaciones y finalmente se expondrán cuáles son estas estructuras asociadas a la deformación. Este capítulo se asociará con los objetivos y habilidades que el Mineduc contempla para potenciar y desarrollar el pensamiento científico de los niños. Por último, se mostrará la transposición didáctica de este capítulo. Bueno, como síntesis del capítulo, ¿se escucha? Se escucha bien. Bueno, como síntesis del capítulo, nuestro planeta Tierra sufre constantes alteraciones que modifican el paisaje y su estructura. Por estas razones, los geólogos estructurales han analizado la arquitectura de la corteza terrestre con el fin de determinar cuáles son las fuerzas que actúan en ella y qué estructuras se asocian a estas deformaciones, como los pliegues, las fallas, las diaclasas y la foliación, incluida la equistosidad. Pero nosotros no trabajaremos la foliación ni la equistosidad, ya que estos conceptos se ven en el capítulo 8. Bueno, nosotros dividimos el capítulo en 3 partes. Primero hablaremos sobre las fuerzas que deforman a las rocas, luego la cartografía de las fuerzas geológicas, que son los métodos utilizados para cartografiar
a las estructuras geológicas que se asocian a la deformación. Bueno, un mapa conceptual general del capítulo. Primero están las fuerzas que deforman a las rocas. Esta fuerza, esfuerzo, que el esfuerzo puede ser presión de confinamiento o esfuerzo diferencial. Del esfuerzo diferencial se desprenden tres tipos: el esfuerzo compresivo, el esfuerzo tensional y el cisalle. También factores que influyen en la resistencia de una roca, que está la temperatura y presión de confinamiento, el tipo de roca y el tiempo. En la cartografía de las estructuras geológicas se utilizan dos métodos, la dirección y el buzamiento. Y las estructuras geológicas que se asocian a la deformación están los pliegues, que estos pueden ser anticlinales o sinclinales, los domos y cubetas, las fallas, que hay dos tipos de fallas, las fallas con desplazamiento vertical y las fallas con desplazamiento horizontal, y por último las diaclasas. Fuerzas que deforman a las rocas. Entre ellas nos encontramos con fuerza y esfuerzo. Este es un término utilizado por los geólogos para describir a las fuerzas que deforman las rocas. Esto quiere decir que el esfuerzo es la cantidad de fuerza que se aplica sobre un área determinada. Y el esfuerzo se puede aplicar mediante dos maneras. Por la presión de confinamiento, esto hace referencia a que el esfuerzo se puede aplicar de una manera uniforme en todas las direcciones, y también mediante el esfuerzo diferencial. Esto quiere decir que el esfuerzo se puede aplicar en diferentes direcciones. Y del esfuerzo diferencial se desprenden tres tipos: el esfuerzo compresivo, el esfuerzo tensional y el cisalle. Por otra parte, nos encontramos con la deformación. Y la deformación se refiere a todos los cambios de tamaño, forma, orientación o posición de una masa rocosa. Y de la deformación se desprenden tres tipos. La deformación elástica, esto quiere decir que los cambios en la roca son recuperables. Por otra parte está la deformación dúctil, que esta ocurre cuando se sobrepasa el límite elástico y la roca fluye. Y por último, la deformación frágil. Esta ocurre cuando se sobrepasa el límite elástico y la roca se fractura. Además, es importante mencionar que cuando las rocas son sometidas a esfuerzos que puedan superar su resistencia, estas comienzan a deformarse, y aunque cada roca se deforma de una manera diferente, se han determinado los factores que influyen en la resistencia, entre los cuales podemos mencionar a la temperatura y presión de confinamiento, el tipo de roca y, por último, el tiempo. Continuando con la cartografía de las estructuras geológicas. Este es un método utilizado por los geólogos para cartografiar a la estructura geológica, y existen dos métodos: dirección o rumbo. Es el ángulo entre el norte magnético y una línea obtenida mediante la intersección de un estrato inclinado o falla con un plano horizontal. La dirección o rumbo se suele expresar como el valor de un ángulo con relación al norte. Buzamiento o inclinación es el ángulo de inclinación de un plano geológico, como por ejemplo una falla medido desde un plano horizontal. El buzamiento incluye el valor del ángulo de inclinación como la dirección hacia la cual la roca está inclinada. Las estructuras que se asocian a la deformación son los pliegues. Bueno, los pliegues son ondulaciones semejantes a ondas formadas en rocas sedimentarias y volcánicas. Las partes que componen un pliegue son los flancos, la charnela y el plano axial. Por otra parte, existen dos tipos de pliegues: el anticlinal, que estos están formados casi siempre por un plegamiento convexo o arqueamiento de las capas de roca, y el monoclinal, que son grandes pliegues en forma de escalón situados en estratos sedimentarios. Otra estructura que se asocia a la deformación son los domos y cubetas, y se denomina domo cuando este movimiento ascendente produce una estructura circular o alargada, y se denomina cubetas a las estructuras descendentes que tienen una forma similar. Bueno, las fallas. Las fallas son fracturas en la corteza a lo largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento apreciable, y existen dos tipos de fallas. Primero están las fallas con desplazamiento vertical, que acá el movimiento es paralelo al buzamiento. Y de este tipo de fallas se desprenden tres tipos: las fallas normales, las fallas inversas y los cabalgamientos. Y el otro tipo de falla, que era la falla con desplazamiento horizontal, acá el desplazamiento horizontal es paralelo a la dirección de la superficie de la falla. Y de este tipo se desprende la falla transformante.
El tipo más común de falla conocida es la falla de San Andrés. Y por último están las diaclasas, que estas son fracturas a lo largo de las cuales no se ha producido un desplazamiento apreciable, al contrario de lo que pasaba en las fallas. Bueno, en la alfabetización, bueno, los conceptos claves está la deformación, el esfuerzo, los pliegues, domos y cubetas, diaclasas y fallas. Esto nosotros ya los definimos anteriormente. Dentro de las ideas claves que se pudieron extraer del capítulo, bueno, son las siguientes. Que en geología no se utiliza el término de fuerza para describir a las fuerzas que deforman a las rocas, sino más bien que se utiliza el concepto de esfuerzo, ya que esto hace referencia a los cambios de tamaño, forma, orientación o posición de una masa rocosa. También nos encontramos con que esfuerzo y deformación no son lo mismo, aunque ambos conceptos se utilizan en situaciones similares, ya que esfuerzo hace referencia a una fuerza que es aplicada, mientras que la deformación es el doblamiento o fractura que se produce debido al esfuerzo. Otra idea también es que, según lo que postulan los autores, cuando las rocas se someten a esfuerzos que superen su propia resistencia, estas comienzan a deformarse. Y esto se puede dar mediante 3 tipos de deformación, que es la elástica, frágil y dúctil. Ello quiere decir que algunas pueden recuperar su forma al cesar, el esfuerzo, y otras se pueden romper. Y por último, las fuerzas que deforman a la corteza y originan estructuras geológicas pueden dar paso al paisaje, y de ello pueden surgir montañas, diferentes tipos de rocas o cambios geográficos, ya sea por terremotos, tsunamis, que pueden diversificar al entorno. Bueno, al asociarlo con el contenido, bueno, nosotros usamos el objetivo 16, explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas. La habilidad, comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones utilizando diagramas, modelos físicos, informes y presentaciones usando TIC. Actitud, demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y o eventos que conforman el entorno natural. La asignatura de Ciencias Naturales permite despertar en el alumno el asombro por conocer el mundo que lo rodea. En cuarto básico se comienza con un acercamiento a los contenidos relacionados con la deformación de la corteza terrestre, específicamente la unidad de fenómenos sísmicos, donde conceptos como corteza, falla, fuerza, entre otros, se emplean para explicar los fenómenos ocurridos en nuestro planeta. El OA16 que nosotros seleccionamos es un objetivo priorizado de la unidad, y a través de él se trabajan habilidades o actitudes que buscan potenciar en los niños el pensamiento científico. Además, da la oportunidad de utilizar modelos, diagramas o informes para que los niños puedan comprender de mejor manera el contenido. La reflexión pedagógica y transposición didáctica. La asignatura de Ciencias Naturales permite despertar en los alumnos el asombro por conocer el mundo que los rodea, comprenderlo y utilizar metodologías para estudiarlo. De igual modo, la ciencia es esencial para descubrir y aprender competencias para preparar a los estudiantes a que conozcan el mundo y sus diversas estructuras. Por esta razón, es importante que los docentes y los futuros docentes estén preparados para enseñar cómo se estructura el planeta, para que los alumnos comprendan los procesos a los cuales se somete la Tierra para adquirir sus diferentes formas y características. Por ejemplo, los diferentes paisajes existentes en el mundo. Las estrategias para abordar este contenido deben integrar a todos los estudiantes, respetando la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje dentro del aula. Estas estrategias deben estar orientadas a promover el pensamiento científico y potenciar habilidades que desarrollen el análisis, comprensión, investigación, entre otras. Para esto se pueden utilizar modelos representativos como maquetas, donde los estudiantes creen algunas de las estructuras asociadas a la deformación de la corteza. También se pueden utilizar las TIC por medio de videos que muestren los procesos de deformación. Muchas gracias por su atención. 11:20. Excelente trabajo.
Ahí se observa una muy buena capacidad de trabajo de integración de los dos capítulos y las reflexiones bastante claras. ¿Qué elemento o por qué ustedes piensan o qué piensan acerca de la integración de esta unidad al cuarto año básico? Mira, pensemos que en el cuarto año básico los estudiantes tienen entre 8 y 9 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos de esta unidad de alguna manera resultarían interesantes de aprender, de comprender a esa edad? Y pensando en los contextos de aprendizaje que tenemos nosotros acá en la séptima región. Ya, por ejemplo, se podría partir, igual son chicos, entonces se podría partir como con cosas más básicas. Primero explicando que el paisaje o el entorno surge porque hay cosas, hay fuerzas o cosas que deforman esto, deforman el planeta. Por ejemplo, los terremotos y los tsunamis alteran el paisaje. Entonces, por ejemplo, si surge una montaña o hay cosas, es porque algo actuó para que eso se formara. Entonces se podría utilizar el paisaje que acá hay en la séptima región, por ejemplo, mostrar, no sé, los cerros o los tipos de rocas, esas cosas. Claro, en el fondo los estudiantes, yo creo que, bueno, en general la geología, en general todos los capítulos que estamos revisando y el tipo de contenido que estamos revisando, cobra mucho sentido cuando se desarrolla en ambientes naturales. Por lo tanto, hay muchos elementos que los estudiantes van a comprender de mejor manera a esa edad si es que tienen un contacto directo con el entorno. Hay cosas que uno puede tal vez trabajar, estructurar desde el punto de vista conceptual y usando imágenes y representaciones como las que tiene este libro, que son muy buenas. Este libro tiene un componente muy interesante que es la calidad gráfica y la calidad esquemática que tiene este libro. Es muy representativo, muy claro. Entonces, se puede utilizar como herramienta educativa la representación, la gráfica, pero finalmente si nosotros pensamos no en la formación de geólogos o no en la formación científica a nivel profesional, sino que a nivel escolar, nos damos cuenta de que probablemente nosotros tenemos una herramienta mejor desde el punto de vista educativo, que es el mismo entorno natural, o sea, los espacios naturales que están cercanos a la escuela y a nuestros estudiantes. Así que, bueno, ahí hay buenas reflexiones que yo he visto en prácticamente todos los equipos de hoy. Son las 1, ¿ya? Entonces, mañana yo creo que vamos a tener la posibilidad de presentar los siguientes equipos de manera más fluida, ¿cierto? Hoy retomamos el trabajo, así que nos tomamos algunos minutos en eso. Mañana nos vamos a conectar a las 2:30. Vamos a trabajar idealmente hasta las 16 horas. Pero falta un grupo. Sí, falta el grupo número 6, pero son las 1, por eso le hago el alcance. Pero es ¿Ya? que encuentro injusto que nosotros no presentemos y hemos estado esperando toda la clase para presentar. No es culpa de nosotros que se hayan alargado tanto. Bueno, veamos el último equipo y no sé si, quedan en libertad también, como es una clase en el fondo por tiempo, quedan en libertad las personas que tengan algún otro compromiso, ¿cierto?, de retirarse. Veamos el último equipo. El equipo está compuesto por Marcela Bustamante, Ignacio Kuzmin, Sofía Devia y Krishna Sepúlveda. Yo no tengo dificultad, yo hacía el alcance de la hora porque puede que muchas personas tengan algún compromiso. Ya, voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve bien la presentación. Se escucha bien también. Ya.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros que estén presentes. Nosotros hablaremos del capítulo 13, que son los bordes divergentes, origen y evolución del fondo oceánico. Los integrantes son Marcela Bustamante, Ignacio Cosmin, que no está presente porque está trabajando, Sofía Devia y Krishna Sepúlveda. Ya. El capítulo lo dividiremos en 4 partes fundamentales y la primera es ¿cómo medimos el océano?, que es donde averiguamos los elementos que se utilizan para medir el océano y qué es lo que estudia la topografía del océano, en la que se definen 3 unidades principales, que son los márgenes continentales, que son 2, el activo, que son los que se encuentran en los límites de las placas litosféricas, y también tenemos el margen continental pasivo, que se encuentra en el interior de las placas litosféricas. Luego tendríamos las cuencas de aguas profundas, que son las amplias depresiones geológicas que quedan por debajo del nivel del mar. Y por último tenemos las dorsales oceánicas, que son las cordilleras submarinas y que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Seguimos con la nueva corteza oceánica, que se relaciona con la expansión del fondo oceánico. Y luego tenemos la estructura de la corteza oceánica, la cual consta de 4 capas. La capa 1 es la capa superior y está formada por una serie de sedimentos no consolidados. La capa número 2 está bajo los sedimentos y hay una unidad rocosa compuesta de lavas basaltas que contienen abundantes estructuras en formas de almohadas. La capa número 3 es la capa rocosa intermedia y esta está formada por numerosos diques interconectados con una orientación vertical, llamada complejo de diques. Y la última capa es la unidad inferior y está compuesta por gravos, o sea que son granos gruesos de basalto, que cristalizó en una cámara magmática debajo del eje de la dorsal. Y por último tenemos la ruptura y dispersión de un supercontinente, la que Pangea fue uno de los más recientes, que fue provocado por los movimientos de las placas. Ya, este capítulo se puede relacionar con la unidad 1, que es el agua y los océanos del 5º año básico, y sería el OA 13, que es analizar y describir las características de los océanos y lagos, variación de temperatura, luminosidad y presión en relación con la profundidad, diversidad de flora y fauna, movimientos del agua como olas, mareas y corrientes. Y como objetivo de aprendizaje transversal es demostrar intención por aprender individualmente o colectivamente a través de investigaciones. Bueno, la habilidad que escogimos es planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales en base a una pregunta formulada por ellos u otros, considerando el cambio de una sola variable, trabajando de forma individual o colaborativa, obteniendo información sobre el tema en estudio a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias para organizar y comunicar la información. La actitud es demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y eventos que conforman el entorno natural. Como contenido y transposición didáctica, en cuanto a los contenidos que acá presenta el capítulo, se pueden apreciar distintos términos, como los que salen ahí. Estos se pueden trabajar tanto como en ciencias naturales y historia, geografía y ciencias sociales, por lo que se puede ir vinculando conocimientos previos como ir formando nuevos. Un ejemplo de esto es hablar de la placa de Nazca, que se encuentra en la dorsal de Sala y Gómez, que es una cadena de montes submarinos de origen volcánico. De allí emergen las islas de San Félix y San Ambrosio,
yace el extremo occidental de la placa de Nazca, las islas de Rapa Nui y Sala y Gómez. Estas islas son fragmentos antiguos de cráteres o un complejo volcánico en el caso de Rapa Nui. Todo esto abre la imaginación y a su vez da la posibilidad de hacer preguntas de cómo se formó nuestro entorno, la geografía del lugar y cómo las especies fueron evolucionando. También de cuántos animales hay en la gran profundidad de nuestro océano sin que aún sepamos que están ahí y cómo se fueron adaptando a esas condiciones de vida. La alfabetización. Bueno, el capítulo tiene muchos conceptos importantes, pero nosotros vamos a explicar 5. El abanico submarino es la acumulación de sedimentos en forma de abanicos ubicado en el fondo oceánico profundo. La batimetría es una técnica para estudiar y calcular las profundidades oceánicas y reconocer la topografía del fondo oceánico. El ciclo supercontinental es la unión de cortezas provenientes de la Pangea que forman nuevos supercontinentes. La cuenca oceánica es la depresión extensa de tierra que constituye el fondo oceánico. Y la ecosonda es el aparato que permite medir la profundidad a través de ondas sonoras. Y esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, 6 minutos 30. ¿Cómo observan esta unidad dentro del currículum? ¿Qué relevancia tiene dentro del currículum la unidad que ustedes acaban de revisar? Profe, yo creo que más que los niños aprendan porque sí, como concepto, yo creo que es más para aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros hablamos antes con el grupo, no solamente que ellos aprendan que debajo del agua hay miles de especies que aún no conocemos, sino que aprendan para que cuidar de ellas. Por ejemplo, al minuto que si van de paseo a la playa, no dejen su basura ahí porque al final va a terminar al fondo del mar y puede afectar a las especies que viven ahí. Entonces, nosotros no nos miramos que solamente lo aprendan porque sí, porque está en el currículum, sino porque aprendan para cuidar de. Y como en este último tiempo la gente ha sido un poco mala con el medio ambiente, lo ha descuidado y como se ve que el ser humano explota el medio ambiente, en vez de revertir eso, ya no abusar de él, sino que cuidar de él. Claro, por una parte está conocer cómo se estructura el fondo oceánico, el fondo marino. Probablemente entender que esta, entre comillas, geografía que hay bajo el agua, ¿cierto? Tiene una directa relación con la geografía que tenemos ya en la corteza, ¿cierto? Y entender de que lo que nosotros hacemos lejos de, por ejemplo, de estos fondos marinos, lejos del océano, tiene un impacto en el océano. Por ejemplo, ustedes sabían que que se ha ido analizando en los últimos años, como le llaman como islotes o islas de basura, que hay en distintos sectores del océano, de los distintos océanos, no solamente en el Océano Pacífico, y que esta basura en gran parte no es una basura que se bota directamente en los bordes costeros, en las ciudades de los bordes costeros. O sea, las ciudades que están en los bordes costeros tienen un impacto importante, pero también es mucho desperdicio que viene por arrastre, que va desde las grandes ciudades o las ciudades que están en la altura, ¿cierto?, hacia el océano. O sea, las cuencas hidrográficas, Chile es un país que está, que todas las regiones tienen prácticamente sus cuencas hidrográficas que llegan no solamente con sedimentos, sino que también con desechos de arrastre hacia el océano.
Y eso genera un impacto importante en la vida oceánica, pero al mismo tiempo en la estructura oceánica, ¿ya? Las zonas donde se alojan estos pequeños islotes de basura tienen ciertas características geográficas, ¿ya? Entonces, si uno mira todas las unidades de hoy, todas las unidades que se presentaron hoy, tienen un elemento en común desde el punto de vista conceptual: conocer la estructura del planeta, conocer cómo se estructura y cómo ha ido evolucionando nuestro planeta, conocer las estructuras más cercanas, conocer el entorno cercano, pero al mismo tiempo está algo que ahí por ahí algún equipo nombró acerca del desarrollo de pensamiento crítico, ¿sí? Analizar cómo nosotros somos muy responsables de algunos cambios que están ocurriendo de manera acelerada en el planeta, y que son cambios negativos, como el cambio climático, la acumulación de desechos, la sobreexplotación, el sobreconsumo, y está muy relacionado esto con nuestro componente tierra, suelo, ¿ya? Así que bueno, han hecho un muy buen trabajo hoy. Nos vemos mañana a las 2:30, ¿ya? Y bueno, cuídense. Hasta mañana.